Unidad 2. Estructuras de control. Hola a todos. A continuación, veremos el tema 2.4. La sentencia while. Estructura de control. Bucles. Empecemos. Introducción. Una de las más importantes características de las computadoras es su capacidad para ejecutar una tarea con gran velocidad, precisión y fiabilidad. Para los seres humanos realizar una tarea repetitiva puede ser muy tedioso y difícil. Por ello las estructuras de control iterativas o bucles pueden ejecutar acciones de forma repetitiva. En lenguaje C, se soportan tres estructuras de control iterativas o bucles. 1. El while, o mientras. 2. El do while, o as mientras. 3. El for, o para. Estos bucles controlan el número de veces que una sentencia o lista de sentencias se pueden ejecutar. La sentencia while es una estructura de control iterativa o bucle, que controla la secuencia de repetición utilizando una expresión de bucle. Como se muestra en la sintaxis, la expresión de bucle se posiciona entre paréntesis en la sentencia while, y esta puede ser una expresión lógica, aritmética, relacional o de manipulación de bits. Antes de entrar al cuerpo de la sentencia while, se evalúa la expresión de bucle. Mientras la expresión de bucle es verdadera, se ejecuta el cuerpo del while. Cuando la expresión de bucle es falsa, se termina el bucle. Diagrama de flujo de la sentencia while. Al llegar a la sentencia while, lo primero que se realiza es evaluar la expresión de bucle. Mientras la expresión de bucle sea verdadera, las sentencias se estarán ejecutando. Solo se termina el bucle cuando la expresión de bucle es falsa. Ejemplo de la sentencia while. Se requiere elaborar un contador ascendente, el cual cuenta a partir de 0, de 10 en 10, hasta llegar a 100. Se debe imprimir cada incremento en pantalla. Se declara la variable entera cont, y la expresión de bucle será cont menor o igual a 100. Como se ve en el diagrama de flujo, antes de llegar a la sentencia while se inicializa nuestra variable de control, la cual será el contador con el valor igual a 0. Se pasa al bucle de decisión y se evalúa la expresión de bucle. Cont es menor o igual que 100. Si es verdadera se ejecutan las sentencias, imprime el contador y se incrementa la variable de control, cont en 10. Esto sucederá hasta que el valor de cont sea 110. Se evaluará 110 y es menor o igual a 100. Esto es falso y se terminará el bucle. Vayamos al compilador del C. A continuación, crearemos un nuevo programa. Lo guardaremos con el nombre, tema 4, programa 1. Ponemos el comentario programa 1. Sentencia while. Ponemos la directiva include con el archivo stdio.h. Iniciamos nuestra función principal. Declaramos la variable del tipo int, con el nombre cont, la cual consideramos como la variable de control. Inicializamos la variable de control con el valor de 0. Ponemos la sentencia while. Con la expresión de bucle, contador es menor o igual a 100. Dentro del cuerpo del bucle, imprimimos el valor del contador. Y se incrementa la variable contador en 10. Como se mencionó, se terminará el bucle hasta que contador valga 110. Finalizamos con return 0. Guardamos el programa. Compilamos para verificar que no tenga errores el programa. Y se imprime. El contador es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y finaliza el programa. Sentencia while infinita, y uso de la instrucción break. Si la expresión de bucle no se actualiza, el bucle se ejecutará siempre. Esto se conoce como bucle infinito. Entonces, si la estructura de control iterativa es infinita, y la expresión de bucle no cambia, se debe implementar un mecanismo para terminar el bucle. Terminar el bucle puede ser necesario hasta que ocurra un evento dentro del cuerpo del bucle. Entonces se puede utilizar la instrucción break para salir de la estructura de control iterativa. Como se muestra en el diagrama, dentro de las sentencias del cuerpo de bucle, se puede poner otra estructura de selección como un if, donde al cumplirse la condición, se ejecute la instrucción break, para terminar el bucle. Ejemplo de la sentencia while empleando la instrucción break. Supongamos que se requiere realizar una suma de los números consecutivos empezando por el 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Se requiere terminar el bucle while cuando la suma exceda el valor de 100.
La expresión de bucle será infinita, quiere decir que el valor en el paréntesis del while será 1. Se inicializan las variables, tanto para realizar la suma y el contador que se incrementará a partir de 1. Entonces, ¿cómo se muestra en el diagrama de flujo? Primero se inicializa la suma en 0 y el contador en 1. Se llega a la sentencia while. Como se ve el bloque de decisión, la expresión de bucle es infinito o igual a 1, esto quiere decir que siempre será verdadera. Dentro de las sentencias, se tiene una estructura de selección if, con la condición suma es mayor a 100, cuando esta condición se cumpla, se ejecutará la instrucción break, y se finalizará el bucle. Vayamos al compilador de C. A continuación, crearemos un nuevo programa. Lo guardaremos con el nombre, tema 4, programa 2. Ponemos el comentario programa 2. Sentencia while infinito empleando el break. Ponemos la directiva include con el archivo stdio.h. Iniciamos nuestra función principal. Declaramos las variables del tipo int. Con el nombre cont para el contador. Y suma para realizar la suma. Inicializamos las variables, contador con 1. Y suma con 0. Ponemos la sentencia while. Con la expresión de bucle en 1, para que el bucle sea infinito. Dentro del cuerpo del bucle, realizamos la suma. Suma es igual a suma más contador. Imprimimos el valor de contador y el valor de suma. Y verificamos el valor de suma con la estructura de selección if, donde la condición es, suma es mayor que 100. Si esto es verdadero, ejecuta la sentencia break, de lo contrario sigue con el bucle. Incrementamos el contador en 1. Finalizamos con return 0. Guardamos el programa. Compilamos para verificar que no tenga errores el programa. Como vemos, no tiene ningún error, ni advertencia. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Como se observa en la consola del sistema, tenemos lo siguiente. Se imprime el contador y el valor que va tomando la suma. Como se observa, cuando la suma llega al valor de 105 se rompe el ciclo. Y finaliza el programa. Referencias utilizadas. Elaborado por Gilberto Sánchez Quintanilla y Miriam Noemi Paredes Cadena.